Bueno, estamos listos. Ya tenemos 85 participantes conectados para esta segunda sesión. Bienvenidos de vuelta. Como les comentaba, para mí un gusto, por supuesto, acompañarlos en este curso. Muchas gracias a Interflow nuevamente por la invitación y por generar este espacio de aprendizaje y de interacción. Entonces, bueno, entiendo, Mónica, que tenemos un par de preguntas pendientes de la sesión pasada que nos pueden servir por allí para repasar un poco lo que fue la clase anterior. Entonces, ¿me ayudas, por favor, Mónica, con las preguntas? O bueno, yo las tengo por acá. A ver. Dice, Juan Carlos preguntó en la clase pasada, ¿cómo evalúa el nivel de responsabilidad y el papel del área productiva en el cuidado de los equipos por parte de los operadores? ¿Y cómo contribuyen a coordinar y apoyar las actividades de mantenimiento para asegurar la eficiencia operativa y Sí. minimizar tiempos de inactividad? Por Ay, favor, te voy a decir pensando de niña. por favor, aquí, silencio. Listo. Bueno, entonces, básicamente la pregunta está orientada al nivel de responsabilidad y el papel del área productiva en el indicador del OEE, que recuerden, de hecho voy a aprovechar aquí para regresarme un poco. Ah, se me perdió la presentación, un segundito. Voy a regresarme un poco específicamente a ese indicador que lo vimos por aquí, lo voy a colocar. Tenemos nuestro OE, ¿verdad? Que tiene que ver con la disponibilidad, calidad y desempeño. Entonces, claro, les contaba que este es un indicador que nos ayuda a construir un puente entre esa comunicación a veces tan compleja que tenemos entre mantenimiento y operaciones o producción, porque normalmente sentimos que somos silos apartes en el proceso de la compañía, en la producción de la empresa. Mantenimiento entrega una cosa y operación entrega otra o producción entrega otra y son mundos apartes y mundos desconectados. ¿Sí? Operación no se involucra con mantenimiento, no le interesa de cierta forma, hasta cierto punto, ¿no? Involucrarse en mantenimiento y pues mantenimiento poco puede hacer respecto a lo que está sucediendo en operaciones. Y dentro de los elementos que se trabajan en la gestión de activos, que hoy vamos a hablar mucho sobre gestión de activos, es precisamente que para lograr los objetivos de generación de valor de los activos hay que romper esa estructura de silos. ¿Sí? No podemos trabajar en silos independientes, en zonas independientes y que las áreas no se comuniquen. Entonces hay que buscar esas alternativas de construir esos puentes, esos canales comunes y que trabajemos hacia los mismos objetivos y con temas que compartamos. Entonces el OEE se transforma en eso. De hecho, hablando de responsabilidad del área de operaciones y de productividad, este es un indicador más de operaciones y de productividad, más que de mantenimiento. Nosotros impactamos en estos tres elementos, sí, pero la responsabilidad principal sobre los tres elementos es de operaciones y de producción. Entonces, por eso les digo que abre esa puerta. ¿Cómo podemos garantizar un mejor desempeño, una mejor calidad y una mejor disponibilidad? Mantenimiento puede hacer una parte, pero otra buena parte la hace operaciones. Entonces, si lo vemos como un objetivo común, es posible que logremos que desde operaciones también haya esa intención de entender mejor la configuración de la parte técnica del equipo, del funcionamiento, de las condiciones que me pueden aportar en ese sentido. Entonces, se pueden coordinar y apoyar actividades de mantenimiento desde operaciones, si operaciones persigue el mismo objetivo, en este caso el OEE, ¿vale? Entonces, operaciones y mantenimiento se pueden conjugar en ese sentido. Esto es una buena oportunidad. Eh, Claramente hay formas o caminos para llegar a eso. Por ejemplo, el TPM, mantenimiento total productivo, lo plantea desde el punto de vista del mantenimiento autónomo y es asignar esas actividades mínimas que necesita el hacer el operador como responsable principal del equipo, como usuario principal del equipo. Entonces, es un buen punto de partida para empezar a trabajar en conjunto el OE. ¿Cuáles son esas actividades básicas? Limpieza, orden, inspección básica, y por ahí se comienza, que no están tan lejos de lo que realmente se hace hoy en operaciones, pero que se hace como un checklist de operaciones y no tanto el impacto que puede tener eso en mantenimiento. O sea, cómo conectamos lo que hay hoy en operaciones y lo vamos poco a poco llevando hacia mantenimiento o a que sea compartido.
porque también es cierto que hay un reto cultural, ¿no? O sea, y hay un tema de resistencia al cambio, hay un tema de responsabilidades, hay un tema de alcances de los cargos. Yo no le puedo pedir si en la estructura, en el cargo como está diseñado de producción o de operaciones del operador, está contemplado cierto tipo de actividades, incluirle una actividad adicional, voy a decir cualquier cosa, hacer reengrase de los rodamientos si lo considera necesario o si hay alguna necesidad de reengrase o hacer un relleno de aceite en un equipo que se le haya bajado el nivel, pues ni le, digamos que aporta mucho al equipo y realmente no le genera quizá un sobretrabajo o una actividad demasiado compleja al operador. Pero si no está contemplado desde el inicio de su cargo, pues es una actividad que si sucede algo, si, o sea, hay un tema de responsabilidades, de riesgos asociados a cada una de las actividades que ejecutamos. Entonces, vale la pena revisarlo no solamente a nivel de piso, de lo que podemos ir comunicando, transmitiendo al personal en campo a través de un indicador compartido como este, sino también a nivel de gestión y a nivel de política de mantenimiento y de operaciones, tiene que venir desde arriba, ¿no? O sea, tiene que ser que bajar esa información y permear hacia el campo, hacia el piso, de que vamos a compartir responsabilidades. De lo contrario, va a ser complicado porque, como les digo, la resistencia al cambio, los temas culturales, los temas organizacionales se van a convertir en obstáculos de esa participación de operaciones en ciertas actividades de mantenimiento. No es que operaciones tenga que hacer las actividades complejas de mantenimiento, pero sí puede hacer la primera línea de defensa o el primer mantenimiento básico del equipo. Bien, entonces el OE construye esa conexión, se puede trabajar sobre este indicador a partir de eso. ¿Qué criterios? También Juan Carlos, Muy tengo oscuro. un micrófono por acá abierto, voy a cerrarlo. Eh, ya, listo. Ah, no, silenciar, listo. No me deja. Esteban Cadavid, por favor, me colaboras con el micrófono, gracias. Bien, ¿qué criterios o metodologías se utilizan en la planta para calcular la cantidad adecuada de técnicos para garantizar un mantenimiento eficiente de los equipos, considerando la carga de trabajo, la criticidad de los equipos y los tiempos de respuesta requeridos? Ok, perfecto. Hay varios indicadores que tienen que ver con el tiempo de herramienta, con incluso nivel digamos, disponibilidad de horas respecto a las horas reales de mantenimiento que se requieren. O sea, se toman varios datos para lograr ese cálculo y se pueden hacer a través de ciertos indicadores y ciertos elementos de cálculo que se los puedo compartir, por ejemplo. En la clase pasada les hablaba del documento del Best Practices de SMRP. Precisamente en ese documento hay unas indicaciones de cómo nos podemos acercar a esos cálculos, cuáles son los factores que podemos considerar para llegar a hacer el cálculo de la necesidad de horas hombre o de la efectividad incluso de las horas hombre que estamos destinando a las tareas de mantenimiento. También, por ejemplo, hay indicadores o lineamientos de cuántos supervisores por personal en campo necesito, cuántos líderes por digamos, grupo de personas que tengo en el área necesito para hacer una gestión adecuada. Y todos esos lineamientos de tips y de elementos de cálculo, incluso de benchmarking de datos, ¿sí? De tiempos o de cálculos de estos indicadores están contemplados en el BOK de la SMRP. Es un cálculo que se puede lograr. De pronto en estos momentos hacerlo aquí pues nos tomaría demasiado tiempo, pero les voy a compartir por allí un extracto de cómo se puede hacer para la próxima sesión. ¿Listo? O sea, cuáles son los indicadores que se pueden trabajar o los elementos que propone, por ejemplo, SMRP para calcular ese tipo de tiempos de gestión o de tiempos necesarios para la gestión de mantenimiento, para la ejecución de mantenimiento. Bien, seguimos entonces por acá. Gracias a Juan Carlos por las preguntas. Y entonces estábamos hablando de las buenas prácticas y cómo el caso de negocio de mantenimiento que me propone el marco, el que me propone el Foro Global, está enfocado en este desempeño, riesgo y costos. Es decir, yo esas buenas prácticas al final las tengo que traducir en dinero, las tengo que traducir en valor, las tengo que traducir en resultados. Ya vimos que entonces a través del desempeño, que básicamente lo traducíamos en el OE,
tenemos entonces una generación de valor, una mayor generación de valor. Luego tenemos la gestión del riesgo y cómo evitamos afectaciones, ya sea el riesgo de falla como tal desde el punto de vista de mantenimiento como base, ¿cierto? Que y va a impactar precisamente en la disponibilidad y en la confiabilidad, pero también riesgos asociados a la operación y al mantenimiento en temas de seguridad, medio ambiente y la generación de confianza con los interesados. Entonces, ahí también se agrega valor. Entonces, hay que construir valor y hay que documentarlo y poder presentarlo en términos económicos, en términos financieros, para que pueda calar y pueda generar realmente un impacto. Porque verlo, decirlo, calcular el indicador es bonito, pero eso necesita traducirse en los objetivos del negocio. Esto tiene que estar aterrizado a los objetivos de generación de valor, básicamente. Y obviamente el tema de costos es el que, digamos, más fácil nos queda visualizarlo de esta forma. Impactar en el CAPEX, impactar en el OPEX, para que tengamos un resultado económico más eficiente o un resultado económico de mayor generación de valor de un activo a lo largo de su ciclo de vida. Y aquí precisamente damos paso a ese concepto del ciclo de vida y los costos alrededor del ciclo de vida del activo. Entonces, yo tengo unos flujos de dinero a lo largo de la vida útil del activo. Cuando estoy acá en el CAPEX, los costos de capital, cuando voy a hacer la inversión, la adquisición del equipo, entonces hay un flujo de dinero importante, ¿verdad? Cuando se hace la inversión en la adquisición, bueno, la planeación del activo, para qué lo voy a usar, dónde lo voy a instalar, el diseño del activo, la construcción, adquisición y e incluso aquí podríamos incluir el commissioning, ¿verdad?, del activo en esta gestión. Entonces, planeación, diseño, construcción, o diseño, adquisición, construcción, instalación, puesta a punto, puesta en marcha, commissioning del activo, tiene una alta inversión en ese punto, lo que estamos haciendo de nuestros activos. Luego que ya está el activo, digamos, comienza su operación, entonces vamos a tener unos costos a lo largo del ciclo de vida del activo que están orientados más hacia el OPEX, gastos operativos. Entonces, los gastos de operación y se van a ir acumulando a lo largo de la vida útil del activo y se van a sumar también los gastos de mantenimiento del activo, o los costos, perdón, de mantenimiento del activo. Entonces se van sumando esos costos y al final voy a tener unos costos de disposición del activo. Algo tengo que hacer con ese activo, lo voy a chatarrizar, lo voy a vender, le voy a dar de baja. Todos esos costos de qué voy a hacer con el activo hay que contemplarlos dentro de lo que es todo el ciclo de vida. Entonces aquí hay algo interesante porque si nosotros ahorramos, por ejemplo, en el tema de la inversión en el activo, ahí en esa parte del CAPEX, en el diseño, en la selección, en la ingeniería que hay al momento de adquirir un equipo, es donde se le da, por ejemplo, la confiabilidad y la capacidad inherente al activo. Ahí es donde está el mayor enfoque de confiabilidad en ese punto. Si yo compro un equipo, lo instalo, lo construyo, lo diseño, al momento de ponerlo a punto, lo dejé en condiciones de baja confiabilidad o lo instalé mal o hice una mala adquisición, está por debajo de las necesidades de lo que necesita el proceso, lo que voy a generar eso es que el mantenimiento y la operación va a ser mucho más costosa por esas condiciones que se dieron desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en esta curva decido ahorrar en el costo o en las inversiones de capital en ese punto para que el proyecto me salga más económico, porque hubo unos ajustes de presupuesto en el marco del proyecto, o simplemente porque técnicamente no se contemplaron condiciones posteriores de operación y mantenimiento. Operaciones normalmente sí se contemplan porque quiero producir algo, ¿qué necesito para producirlo? Y se trata de cubrir esa parte. Pero, por ejemplo, lo que me va a costar mantener ese equipo, ¿qué tan confiable es? ¿Qué disponibilidad necesito? ¿Cuál es la mantenibilidad de ese equipo? Esas cosas normalmente, desafortunadamente, no se contemplan en ese punto de la inversión. Ahí es donde nosotros desde mantenimiento, desde gestión de activos, deberíamos, desde el punto de vista técnico,
involucrarnos para garantizar que posteriormente esa inversión en mantenimiento va a ser óptima, porque de lo contrario, lo que me ahorré en ese punto del CAPEX, lo voy a pagar entonces en que la curva del mantenimiento ya no va a ser como esa que está ahí, sino que va a ser así, ¿sí? Estoy exagerándola, ¿no? Pero ese es el principio. Voy a tener unos mayores costos de mantenimiento y si tengo mayores costos de mantenimiento, también probablemente voy a tener mayores costos de operación. Porque por ejemplo, un equipo que tiene problemas de mucha fricción, de mucho contacto, de fugas y demás, me va a generar mayor consumo de energía, mayores consumibles bueno, tiempos muertos, un mal desempeño, una calidad del producto, un menor desempeño, impacta en el OE que veíamos ahorita, entonces al final la generación de valor del activo se disminuye y entonces me cuesta más mantenerlo y operarlo y me genera menos valor al final de su vida útil o a lo largo de su vida útil. Entonces, este principio del ciclo de vida es lo que nos invita al Foro Global del Mantenimiento y la Gestión de Activos. Por eso integra estos dos conceptos. Integra la gestión de activos con el mantenimiento de los activos. Entonces, yo necesito visualizar el mantenimiento no solamente donde estamos aquí hoy, ¿no? Nosotros hoy estamos aquí y estamos trabajando con el OPEX. Tengo un presupuesto del año, tengo equipos trabajando y tengo que mantenerlos. ¿Sí? Pero ese mantenimiento es resultado de las inversiones que se hicieron acá. Si se hizo una inversión en un equipo confiable, en un equipo de buenas referencias, en unas condiciones de instalación adecuadas, el diseño de la operación fue adecuado, el diseño de la planta fue adecuado. Si tengo una buena inversión en ese sentido, posteriormente me va a costar menos hacerle mantenimiento y me va a costar menos la operación. ¿Vale? Entonces, la idea es dejar de pensar solamente en esto y empezar a pensar tanto en lo que viene en el ciclo de vida del activo como de dónde venimos y para futuras ocasiones, ¿sí? También participar en estos procesos de adquisición, de planeación, de diseño, de montaje desde el punto de vista de mantenimiento, porque eso es lo que invita a hacer la gestión de activos, o sea, abarcar que el mantenimiento no solamente se enfoque en el hoy, sino que se enfoque en todo el ciclo de vida del activo. Precisamente está entre los 5 valores que nos propone el Foro Global del Mantenimiento y Gestión de Activos para que funcione nuestra estrategia de mantenimiento y para apalancarla. Entonces, considerar no solamente el hoy, sino la generación de valor del activo en todo el ciclo de vida. Generar todo lo que tiene que ver con costos, como veíamos anterior, entonces el LSC, el costo del ciclo de vida, cuánto me costó comprarlo, cuánto me cuesta operarlo, cuánto me cuesta mantenerlo, cuánto me cuesta disponerlo, ¿cierto? Que de hecho más adelante vamos a hacer un ejercicio interesante, aprovechando pues que estamos acá con Interflow, y, por ejemplo analizar el lubricante como un activo y cómo podemos hacer gestión sobre el costo del ciclo de vida del lubricante. ¿Sí? Que es un ejercicio interesante que lo vamos a plantear más adelante. Bien, entonces ver el activo en ese sentido, ¿no? A lo largo de toda su vida útil y cómo genero mayor valor de mi activo en toda su operación o desde el principio, ¿no? Desde su concepción. Luego, hablábamos también la clase pasada de riesgo, ¿sí? Definíamos el riesgo como la probabilidad de que algo ocurra por el impacto que eso genera. Entonces tenemos que pensar en el riesgo. ¿Qué le puede pasar a mi máquina? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo evito que eso vuelva a ocurrir? Y si ocurre, ¿cómo disminuye esos impactos? Y ahí aparece el, el enfoque en la confiabilidad del activo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago un equipo más confiable? ¿Cómo disminuyo esos riesgos y por ende genero mayor confianza en mi operación, mayor confianza en mis activos, mayor confianza en el trabajo? Incluso podemos incluir allí todo lo que tiene que ver con la confiabilidad humana. Podríamos incluirlo dentro de la gestión de mantenimiento y es no solamente que mis activos sean confiables, sino que mi personal y mi ejecución sea confiable. ¿Sí? Déjenme acá un segundito y me ayudan por favor borrando.
Borrar todos los dibujos. Ahí está. Por favor, evitemos escribir sobre la pantalla. Bien, listo. Entonces, basado en riesgo y centrado en confiabilidad. El centrado en confiabilidad es un tema de, por ejemplo, mantenimiento centrado en confiabilidad de RCM, algo que ya está bastante arraigado en nuestra industria, que se ha trabajado bastante y que, por supuesto, es una herramienta importantísima para optimizar todo lo que tiene que ver con nuestros planes de mantenimiento y nuestra gestión de mantenimiento, precisamente por ese enfoque en aportar mayor confiabilidad. Y el riesgo también, hay estrategias basadas en riesgo, hay análisis de riesgo, hay análisis de criticidad de los activos, riesgos de los procesos, riesgos de las personas, riesgo de los activos como tal. Entonces, todo eso lo tomamos para precisamente hacer una mejor gestión de nuestro proceso. Luego, una ejecución centrada en esos principios. ¿Cómo hago una ejecución pensada para aportar valor? Esta pregunta es interesante. Estamos pensando en la generación de valor del activo. Ahora hagamos ese ejercicio interno, ¿no? Introspectivo de nuestro propio trabajo, de nuestros propios plan de mantenimiento, y es qué tantas acciones o qué tantas de las ejecuciones, de las tareas, de las actividades que hacemos de mantenimiento en el día a día realmente generan valor. ¿Sí? Es una pregunta interesante y que incluso si haciendo esa revisión interna podemos darnos cuenta que probablemente hay muchas de esas actividades que estamos haciendo hoy en día que no logran, digamos, aportar valor o podrían aportar valor si las hiciéramos más valor, si las hiciéramos mejor, ¿no? Entonces, vamos integrando las cosas. Ciclo de vida, generación de valor. Entonces, todo lo que yo hago, lo que hago hoy, lo que hago mañana, lo que planeo para el futuro de las actividades, sean realmente que generen valor hacia el activo o que hagan que ese activo genere más valor. ¿Cómo hago actividades que sean de menor riesgo, ¿sí? Y que mis actividades sean confiables? ¿De acuerdo? Entonces vamos conectando todos los conceptos. Entonces, una ejecución con riesgos controlados, una ejecución que aporte confiabilidad, una ejecución confiable, me va a permitir esa generación de valor. Para poder lograr una ejecución confiable, personas confiables, procesos confiables, necesito trabajar en una cultura de apoyo. No lo puedo hacer yo solo. Una sola persona no puede construir todo el valor que se necesita o generar todo el valor que se necesita en el proceso, desde la ejecución, desde la ingeniería, desde el propio funcionamiento del activo. Se escapa a una sola persona. Incluso lo hablábamos justo aprovecho la pregunta o sí, la pregunta que planteaba Juan Carlos. ¿Cómo vinculamos a operaciones y mantenimiento, el OE, todo esto? Bueno, ahí está la cultura de apoyo. No solamente apoyo dentro de mi área, dentro de mantenimiento, que estemos alineados, que todos persigamos la misma generación de valor, que todos entendamos que por qué nuestro rol, qué hacemos nosotros para generar valor, no solamente es reparar, sino que cómo esa reparación impacta en el negocio, en los objetivos del negocio, cómo yo estoy generando valor para la empresa, cómo estoy generando valor para mis compañeros, cómo estoy generando valor para mí mismo, para mi proceso, para mi persona, para mi profesión, cómo estoy generando valor para mi familia, o sea, generar una cultura alrededor de la generación de valor y de hacer las cosas bien, y esa cultura que trascienda el área, trascienda a las personas o el grupo de personas o los individuos, trascienda de los individuos a los grupos y de los grupos a las diferentes áreas. Entonces, que yo pueda tener el apoyo de operaciones en esa generación de valor. Ya cuando hablamos de generación de valor del proceso, estamos hablando en el mismo idioma, que es algo que cuesta, ¿no? Hablábamos ahorita de esa construcción de puentes o esa comunicación entre operaciones y mantenimiento. Entonces, hablar de generación de valor del activo acerca esos conceptos de operaciones y de mantenimiento, esas visiones de operación y mantenimiento, y generamos esa cultura de apoyo entre los departamentos. Hablamos de gestión del riesgo. Necesitamos que desde el punto de vista, recuerden, nos lo planteaba el caso de negocio del marco del mantenimiento, disminuir los riesgos en términos de seguridad, en términos ambientales. Entonces, me trabajo una cultura de apoyo alrededor de mi programa de mantenimiento
con recursos humanos, con HSQ, con la parte ambiental. Entonces se construye esa cultura. Y por supuesto, debe haber líderes, champions, quienes promuevan, entiendan la visión, sepan para dónde va el proceso, lo comuniquen, lo transmitan y se conviertan en ejemplo de esa cultura de generación de valor. ¿Vale? Si nosotros llegamos a este punto, que quizá es el más difícil de todos, que es cambiar la cultura y de cómo hacemos el mantenimiento hoy para alinearnos a las buenas prácticas para generar valor, podemos luego dar el siguiente paso de la mejora continua. Siempre hablamos de mejora continua. Esto es un proceso, esto es un concepto, bueno, ninguno de estos conceptos es realmente nuevo, pero estructurarlos y trabajarlos de esta forma es lo que debemos buscar dentro del mantenimiento. Entonces, hablamos de mejora continua, pero no podemos hacer mejora continua sobre un proceso débil, sobre un proceso que no está centrado en la confiabilidad, sobre un proceso que no ha entendido los riesgos a los que se enfrenta, porque vamos a mejorar hacia dónde. Esto me permite tener un norte, ¿de acuerdo? Trabajar en estos principios claves me permite tener un norte que va a ser la mayor generación de valor de nuestros activos. Para desarrollar estos 5 elementos, el marco del mantenimiento propone esta estructura, estas 9 áreas a trabajar. Entonces, esos 5 elementos los vamos a tener siempre presentes, ¿sí? Siempre presentes, y lo vamos a desarrollar, los vamos a ir desarrollando a lo largo de todas estas 9 áreas, que son las áreas que plantea el marco del mantenimiento. Esta estructura que vemos acá es el flujo, el marco del mantenimiento. Entonces, la primera área que me propone el marco del mantenimiento es requisitos del negocio y el contexto operacional. Entonces, vamos sobre lo que veíamos anteriormente, los 5 principios. Yo necesito generar valor, pero lo que es valor para Jaime de Luca, a lo mejor no es lo mismo para Camilo Ariza, no es lo mismo para María Teresa, no es lo mismo para Juan Carlos, no es lo mismo para Henry. O sea, ¿qué es valor para mí? ¿Qué para mí qué es valioso o cómo mido yo el valor? Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos para nuestro negocio, para nuestras empresas, qué es valor, qué es valor para la empresa, ¿sí? ¿Qué es valor, qué es el valor que necesita operaciones, qué es el valor que necesita mantenimiento? Lo vamos trayendo desde lo que es la generación de valor de la empresa, lo vamos aterrizando hacia cada una de las áreas. ¿Cuáles son esos requisitos que yo debo para garantizar esa generación de valor en los objetivos del negocio? ¿Y cuál es el contexto en el que me muevo? ¿Vale? Vamos a ver ahorita un poquito más la definición de esto. Luego que yo tengo claro cuáles son esos elementos en los que quiero generar valor, entonces yo creo y adquiero los activos para obtener esa generación de valor. Yo necesito activos para poder trabajar, activos físicos, activos de recursos humanos, o sea, mano de obra, personal, activos tecnológicos, activos financieros. Entonces necesito crear esos activos, adquirir esos activos, construir la estrategia de operación, ¿sí? Entonces estamos aquí en toda la parte del CAPEX, todas las inversiones que hago para salir a producir y generar esos requisitos del negocio. Todos los negocios tienen un objetivo, ¿sí? Más allá específicamente del término del dinero, obviamente, que todas las empresas existen para esa generación de valor, para esa comercialización, para ese ingreso, ese retorno de inversión, pero también hay otros elementos de valor. El valor, por ejemplo, de la marca, el valor de de lo que puede ser, por ejemplo, el renombre de la empresa, el valor de la seguridad, pues, todo eso, el valor medioambiental, todos esos valores también suman. Entonces, yo necesito identificar cuáles son esos requisitos de mi negocio, ese contexto operacional, cuáles son las regulaciones que debo cumplir, genero la creación de mis activos, pues genero mis activos, adquiero mis activos y listo. Una vez ya tengo mis activos, es a lo que tiene que ver con, desde el punto de vista de mantenimiento, ¿sí? Ya existen unos activos, ya tengo ahí los activos, ahora defino unas tácticas y tareas de mantenimiento. Entonces, hay unas estrategias de mantenimiento. Hablábamos de mantenimiento preventivo, hablábamos correctivo, preventivo, predictivo.
proactivo, mantenimiento basado en condición, RCM, o sea, hay una serie de herramientas y una serie de estrategias. Entonces, yo tomo todo eso y lo coloco al servicio, ¿sí?, de los activos. Entonces, hago mi estrategia y desarrollo mi estrategia de gestión de mantenimiento de los activos a partir de todas esas herramientas que debo conocer. Ahí es donde es importante ese conocimiento técnico de qué hay en el mantenimiento hoy, qué puedo utilizar, de dónde puedo echar mano, cuáles son las tareas, cuáles son los tipos de tareas y demás, y lo traigo al servicio para generar entonces el desarrollo de la estrategia de gestión de mantenimiento de los activos. De la estrategia de gestión de mantenimiento de los activos aparecen dos elementos principalmente. Necesito personas y recursos para ejecutarla, ¿vale? Entonces volvemos a temas de recursos y de activos, ¿verdad? Entonces activos humanos, activos de herramientas y demás que necesito, o materiales o consumibles que necesito para poder ejecutar el plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento sale aquí, ¿sí lo ven? Nace entonces el plan de mantenimiento entre la estrategia que yo defino, o sea, qué voy a hacer, ¿sí? Y luego con qué lo voy a hacer y cómo lo voy a ejecutar. O sea, viene una gestión de la ejecución del mantenimiento. Necesito ejecutarlo, necesito establecer unas estrategias de ejecución del mantenimiento y gestionar esa ejecución, hacerle seguimiento, entenderla, qué sucedió, qué no sucedió, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, porque empiezo a medir. Y fíjense que aquí la medición no viene directamente, o sea, aquí en la gestión de mantenimiento, claramente, en la gestión del trabajo de mantenimiento hay una medición de lo que hago, lo que no hago, el cumplimiento y demás, pero la retroalimentación no está ahí. La retroalimentación sobre la ejecución de mantenimiento está en el desempeño del activo y la condición, ¿sí? Condición y desempeño del activo. Eso es lo que me va a retroalimentar sobre esto. O sea, si hice o no hice bien el mantenimiento, me lo va a decir el activo. Cómo se desempeñó y en qué condiciones está. Entonces, con esa retroalimentación, yo ajusto mis tareas de mantenimiento, pero el ajuste en las tareas de mantenimiento puede que no sea suficiente. Solamente en la gestión, en la manera como lo ejecuto. Es probable o es posible que en algún punto tengamos que subir más entendiendo el historial de lo que está sucediendo con los activos, el valor que estamos generando, todo lo que está sucediendo en cuanto a las condiciones de mis equipos, es posible que necesite evaluar de nuevo la estrategia de la gestión de mantenimiento, ¿sí? Y posiblemente ajustar entonces el plan de mantenimiento. Entonces, yo ah, entiendo qué está pasando con mis activos, cuál es el desempeño que tienen, en qué condiciones están y ajusto, ¿cierto? Ajusto mi ejecución, o sea, mejoro la ejecución o definitivamente me regreso hasta el plan. Por favor, me ayudan ahí borrando bueno, yo lo borro por acá. Eviten, porfa, el tema de accionar la pantalla para que no... Ah, ya se borró. Gracias, el que había escrito por ahí, por borrar. Bien. Entonces, me regreso al plan de gestión de activos. ¿De acuerdo? A la estrategia de gestión de activos y puede ajustar el plan de gestión de activos, de gestión de mantenimiento, perdón. ¿Sí? Incluso fíjense que la línea de acciones correctivas o de mejoras, podríamos decir, dependiendo de lo que estoy obteniendo de los activos, me puede llevar incluso al activo como tal. Y ahí regresaríamos entonces al CAPEX. ¿Sí? En ese caso regresaríamos al CAPEX. Por acá estoy, todo esto que estoy haciendo aquí en esta zona, después cuando ya estoy acá, el activo ya existe y aquí estaría trabajando con el OPEX. ¿De acuerdo? Pero si en algún momento definitivamente yo estoy tratando de mejorar la gestión, no me da, eh, mejoro la ejecución, pero no estoy logrando el resultado acá al medir el performance del activo, no estoy satisfecho o no es suficiente o quiero evaluar mayor generación todavía del activo, me va a tocar inevitablemente regresar acá, al CAPEX. ¿De acuerdo?
Porque ahí, recuerden lo que les decía, creo que en la primera clase lo hablábamos, la confiabilidad del activo, si la máxima confiabilidad que yo voy a obtener del activo se define aquí arriba. No la define mantenimiento. Mantenimiento lo que puede buscar es sostener esa confiabilidad o mantener esa confiabilidad como su nombre lo indica. Pero la confiabilidad inherente y el resultado inherente del activo está definido desde ese primer paso del ciclo, acá, en esto que está aquí. Si yo compré mal el activo, lo que me va a generar de valor, puedo hacerle el mejor mantenimiento, los operadores súper entrenados. Si lo instalé mal, me toca desmontar y volver a instalar o hacer alguna corrección de la instalación, con lo que eso puede implicar, ¿no? Si de pronto quedó mal diseñado, mal construido, los materiales no fueron adecuados, la calidad no fue la adecuada, todo eso va a impactar directamente en o sea, me va a establecer un límite de confiabilidad. Si el equipo quedó bien planeado, bien diseñado, bien instalado, el commissioning fue el adecuado, pues esa confiabilidad con la que arranca va a ser más alta y yo lo que voy a hacer con mantenimiento es sostenerlo. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante para saber las limitaciones y lo que podemos o no podemos hacer en mantenimiento. Bien, todo este cuadro que decíamos acá, conforme yo voy ejecutando, voy trabajando, bueno, recursos humanos, materiales, repuestos, consumibles, voy ejecutando el plan, hago gestión sobre ese plan, mido la ejecución de las actividades, mido la condición de mis activos o monitoreo la condición de mis activos, monitoreo el desempeño de mis activos. En toda esta ejecución se están generando datos. ¿De acuerdo? Entonces, esa generación de datos es otra área que contempla, fíjense que está toda enmarcada. Todo esto, esta generación de datos enmarca toda esta ejecución que está acá. Entonces, yo estoy generando datos de la ejecución, de los costos, de los consumibles, de las fallas, de las temperaturas, de velocidades, de desempeño, del OE, de la calidad, o sea, de todo esto estoy recolectando datos y esos datos son importantísimos para la gestión de mantenimiento y más, como ya lo hablábamos anteriormente, en ese proceso de evolución del mantenimiento, hablamos ya entonces de cómo se pueden tomar decisiones, incluso utilizando inteligencia artificial, big data y demás, sobre estos datos que estamos recopilando. Bien, entonces todo este análisis de esos datos me permite entrar en un proceso de PHBA, ¿no? El ciclo de Deming, mejora continua. Pues ya sobre todo esto, yo puedo hacer mejora continua. Entonces, se hace un plan, se ejecuta, se verifica con esos datos y se actúa. Entonces entro en un ciclo completo de PHBA sobre mi programa de gestión de mantenimiento. ¿Vale? Entonces hago mejora continua de mi programa de mejora de proceso, de mi programa de gestión de mantenimiento, perdón. Ese es todo el bloque del programa de gestión de mantenimiento, todo lo que hacemos ahí adentro. ¿Vale? Entonces, estas interacciones, este flujograma es bien interesante, es lo que plantea el Foro Global del Mantenimiento y la Gestión de Activos, y al final todo ese bloque se reduce en lo que veíamos del caso de negocio. Desempeño, entonces traducido por el OEE como una de las posibilidades, no es que OEE entonces ahora sea el indicador que me da todo, no, es uno de los indicadores que podemos utilizar para esto, pero obviamente podemos medir de otra forma también el desempeño de mi proceso de mantenimiento, ¿sí? De mi programa de mantenimiento. Pero recuerden que el proceso se va a medir también en términos de valor. Entonces, el valor que aporta el desempeño del programa, disponibilidad, confiabilidad, calidad, producción, nivel de servicio, el valor que se aporta en términos de riesgo, ¿sí? Cero accidentes, cero impacto ambiental, confianza generada a los inversionistas, a los clientes, por ejemplo, a las interesados que pueden ser
población colindante con la planta, etcétera. Todo ese valor que aporta esa confianza que puede haber en las personas que giran. Es más, generación de valor en el mercado es una, hacia afuera, y también generación de valor interna respecto a los interesados internos, que quiénes son, pues los propios proveedores, por ejemplo, los contratistas que trabajan dentro de la compañía, los empleados, una planta que tiene buenos resultados, que genera valor, que es segura, que no hay fugas o riesgos ambientales, que no hay accidentes, ¿sí? Que se ve las actividades aquí, que todo gira en generar valor, no tanto el valor, bueno, el valor económico obviamente es retribuido. Una empresa que le va bien a todos los que trabajan en esa empresa, ¿sí? Es como debería ser ese principio de funcionamiento. Entonces, si a la empresa genera valor, nosotros también desde el punto de vista de contratistas o de empleados, percibimos ese valor y se genera una sensación de confianza. Cuando las empresas empiezan a tener problemas económicos o de seguridad o de, por ejemplo, temas legales, temas de imagen, eso genera una sensación de poca confianza de los proveedores, de los contratistas, del personal que está dentro, de los empleados, y eso se siente y se vuelve un problema. Fíjense que cómo esto va tocando otros elementos. Y por supuesto, generación de valor en términos del ciclo de vida de los activos. Entonces, ¿cómo hago que mis máquinas, que mis equipos, que mis activos físicos generen más valor? Eso básicamente es lo que plantea digamos, el marco del mantenimiento. Está resumido en este flujo, en esta imagen, en este esquema, y lo vamos a ver en las próximas clases, cada una de las áreas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, el contexto y algunos documentos de referencia sobre los cuales podemos, por ejemplo, si yo quiero entrar directamente a evaluar esta parte, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cuál es ese contexto? ¿Cuáles son los elementos que tengo que revisar en requisitos del negocio y contexto operacional y organizacional, perdón? Y en qué normas me puedo, y con qué normas me puedo guiar para trabajar en ese elemento. Luego vamos a ver el área de creación y adquisición, cuáles son las recomendaciones del Foro Global de Mantenimiento en esa área. Y así en cada una de las 9 áreas vamos a entrar a ver definiciones, vamos a entrar a ver contextos, elementos, clave y normas que nos ayudan a trabajar en cada una de estas. Porque obviamente verlo así condensado se ve sencillo, pero al mismo tiempo retador, complicado, por dónde comienzo. Entonces, precisamente el Foro Global del Mantenimiento nos da elementos claves en cada una de las 9 áreas para que nosotros al final, dependiendo de dónde estemos o si lo queremos hacer desde el principio una evaluación, vayamos una por una y apuntemos entonces a esta generación de valor por parte de mantenimiento. Eso es lo que tiene que mantenimiento entregar, valor. ¿Sí? No es entregar la máquina simplemente, o sea, el principio no es entregar la máquina, sino que esa máquina se entrega para que pueda generar más valor y que yo lo que hice para con esa máquina o hacia esa máquina fue una actividad que realmente generó valor, o sea, que sí la pude, sí la recuperó, sí la dejé en óptimas condiciones, etcétera. O sea, partamos del concepto de generación de valor hacia todo lo que hagamos en mantenimiento, porque hacia allá es el resultado final. Bien, antes de adentrarnos en cada una de estas 9 áreas, vamos a hacer un repaso rápido, que es algo que viene también en el documento del Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos. Viene un poco antes, pero quise dejarlo aquí como para hacer un pequeño paréntesis entre este cuadro, que es bastante interesante y robusto, y ya entrar en cada una de las áreas. Entonces, vamos a hacer un repaso aquí rápido de los conceptos que se trabajan en lo que tiene que ver con la gestión de mantenimiento y los que el Foro Global de Mantenimiento nos plantea. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestros primeros 6 conceptos. Hagan caso omiso ahí a las figuritas, esas son simplemente decorativas. Activo. El activo, hablamos de la generación de valor de los activos, ¿no? Entonces, el activo se define como un elemento, cosa o entidad que tiene valor potencial o real para una organización. Entonces, aquí interesante, elemento,
cosa o entidad. O sea, nosotros como empleados de una compañía somos activos de la compañía. El logo de la compañía es un activo de la compañía. El dinero no es un activo, o sea, o los recursos que están en el banco, puede que no sean un activo físico como tal, pero son un activo financiero. Por ejemplo, puede ser la fama o el renombre que tenga la organización, se puede considerar un activo porque tiene valor real, o sea, eso le aporta valor a la compañía, o puede tener un valor potencial, o sea, yo puedo a partir de ese renombre generar valor para la compañía, tiene un valor potencial. Entonces, pueden ser tanto activos físicos como activos financieros, activos tecnológicos, ¿vale? Pero en este caso vamos a enfocar, por supuesto, nuestro contenido hacia activos físicos, activos mantenibles, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier activo al que nosotros le hacemos mantenimiento, está dentro del programa de mantenimiento, es porque tiene el valor, tiene el potencial de generar valor o ya genera valor para una compañía. El solo hecho del costo, del valor del activo como tal, lo que me costó el activo, ya es una cosa, pero además, como yo lo compré para algo. Yo compré ese activo para algo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es el valor que me aporta ese activo a lo largo, recuerden, no solamente lo que me costó, sino lo que lo voy a trabajar a lo largo de su ciclo de vida? Bien, hablamos de concepto de sistema de activos. Entonces, sistema de activos es un conjunto de activos como tal que cumplen un requisito para la compañía orientado de nuevo al valor. O sea, yo tengo una serie de activos que hacen algo y esos activos juntos hacen una construcción de valor o generan un valor para la compañía. Puedo tener activos o puedo tener sistemas de activos. Sobre esos activos, entonces yo voy a trabajar ya pensando en los activos mecánicos o en las máquinas como tal, en los activos físicos. Entonces, esos activos pueden estar sujetos a falla, ¿sí? Entonces, la falla se define como la pérdida de la capacidad de funcionar como se requiere. Y fíjense que aquí no me dice que la falla es cuando el equipo no funciona más o cuando el equipo se apagó, se partió, se destruyó, se frenó, se bloqueó, se engarrotó, como le quieran los múltiples términos que utilizamos para definir una falla catastrófica o una falla definitiva del equipo. Aquí es pérdida de la capacidad. Entonces, eso es otra cosa. Mantenimiento trabaja en la capacidad del activo para funcionar como se requiere. No es solamente que se mueva, es que se mueva, trabaje, entregue lo que se requiere. Y ahí es de nuevo donde entramos con el concepto de valor. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere que me aporte el equipo? Entonces, si yo requiero que el activo me genere X cantidad de galones por minuto, X cantidad de unidades hora, X cantidad de toneladas día, etcétera, es porque ese elemento genera un valor para la compañía y yo necesito que se mantenga ese valor. Cualquier resultado por debajo de eso, ¿sí? Entonces estoy perdiendo valor, estoy generando menos valor del que se requiere. O sea, ahí es donde las fallas hay que contemplarlas no solamente cuando ya se acabó, se detuvo, lo que sea que estemos trabajando, sino desde el punto de vista que desde el mismo momento en el que se pierde la capacidad o se afecta la generación de valor del activo, ahí estamos en una posible condición de falla. Claramente hay activos que tienen rangos, ¿no? Que puede estar entre diferentes condiciones y que son aceptables dentro de la generación de valor, y ahí pues también hay que trabajar sobre esos parámetros. Y eso, bueno, hablando de la interacción entre operaciones y mantenimiento, ahí es otro punto de interacción. Bueno, yo necesito que me entre, operaciones necesita que operar el activo y necesita que ese activo opere en ciertas condiciones. Nosotros desde mantenimiento necesitamos garantizar esa capacidad de entregarle esas condiciones y esos requerimientos. Y también operaciones deben moverse en ciertos límites. Recuerden cuando veíamos el OE y decíamos que el desempeño nunca puede ser por arriba del 100%. Eso es una condición anormal. Porque quiere decir que si el equipo, la banda transportadora puede mover, no sé, X toneladas hora y le estamos colocando
1.5 toneladas, esa misma 1.5x toneladas hora, o sea, le estamos colocando 50% más de carga o 20, 30% más de carga, estamos generando mayor desempeño, sí, pero ¿a qué costo? Recuerden que entonces el principio de ciclo de vida del activo y de los procesos, entonces hoy solucionaste, ¿sí? Hoy generaste 1.2 más de desempeño, que no debería, ¿sí? Dentro de lo ideal, ¿no? De lo óptimo mejor, no debería, porque ideal que pueda darte 3x, pero dentro de lo óptimo de la generación de valor y del ciclo de vida del activo, lo que hoy lograste producir más te puede generar posteriormente 2, 3 días de no producción por una falla por la condición del equipo. Entonces, ese término de falla o que el equipo de pronto hoy lo colocaste a trabajar 1.5, pero por esas condiciones entonces mañana te trabaja 0.8, pero no mañana, sino 2, 3 días se cae el rendimiento del equipo por una condición de sobrecarga o algo así. Entonces, en esos términos volvemos a conectar con operaciones en que la falla no sea solamente cuando el equipo se partió y hay que llegar y reparar y ya, sino condiciones que me lleven a capacidad inadecuada o que no se entregue la función requerida al nivel de la función que yo lo necesito. ¿Bien? Por ejemplo, si nos ponemos incluso quisquillosos en ese sentido, yo podría decir que entregarme X toneladas hora, ¿sí? Manteniendo una temperatura de tanto, niveles de ruido por debajo de tanto y, por ejemplo, contaminación al área no puede haber. O sea, yo puedo colocarle incluso a la función del equipo condiciones de esa función. No es solamente la tonelada hora, sino que la tonelada hora con esto, que cumpla todo esto. Y ahí somos todavía más, digamos, proactivos respecto a lo que puede pasar sobre el proceso. Bien, bajo ese tema de la falla, entonces también hablamos de la disponibilidad del equipo o del activo. La disponibilidad es básicamente la capacidad de estar en un estado, ¿sí? La redundancia, la capacidad de que el equipo esté en un estado para funcionar según lo requerido. ¿De acuerdo? Entonces, está conectado con el concepto de falla. Hay un requerimiento de una función. Yo necesito que el equipo la pueda ejecutar. Si lo están utilizando o no, es otra película o es otra historia. Pero yo necesito que el equipo esté con su capacidad de entregar la función garantizada. Luego viene el concepto de mantenibilidad. La mantenibilidad tiene que ver con mantener la capacidad de mantener ese estado de función o restaurarlo. Entonces, fíjense que aquí me hablan de lo que se requiere, de lo que se requiere, de lo que se requiere. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el requerimiento de valor de mi máquina y cómo yo voy a hacer que esté disponible para entregarme ese requisito? Y cómo, si ocurre algo o para que no ocurra nada, cuáles son las acciones que voy a tomar y qué tan fácil es hacerlo. O sea, cuál es la capacidad que yo tengo para mantener esa función. Entonces, la mantenibilidad involucra conceptos como la ergonomía, el tiempo de herramienta, la accesibilidad, la seguridad de la tarea. Entonces, un equipo con una buena mantenibilidad, por ejemplo, es un equipo que sucede una falla o hay una falla y yo rápidamente, en términos de tiempo y en términos de bajo costo, puedo recuperar la función, ¿sí? O restaurar la función. Y no involucra que el equipo se detenga como tal. Recuerden que perderla o digamos que estar por debajo de la función requerida puede ser un exceso de temperatura, una fuga, ¿sí? Alguna condición que me deja por fuera de la función requerida al nivel que yo la requiero, yo lo puedo hacer mantenimiento al equipo o tener una buena mantenibilidad es que de pronto no necesite parar el sistema para hacer una intervención, algún ajuste menor, claramente. Pero hay equipos que, por ejemplo, tienen una baja mantenibilidad. ¿Qué es una baja mantenibilidad? Que, por ejemplo, el equipo tiene un goteo y para poder corregir ese goteo tengo que apagar toda la línea. Y entonces para poder llegar al equipo tengo que quitar 3, 4 elementos periféricos y entonces afecto otros activos para poder intervenir ese activo. O afecto, por ejemplo, en demasiado tiempo todo el proceso para poder intervenir en un único activo. Entonces tiene que ver con los costos, tiempos, recursos, la facilidad que tengo para hacer mantenimiento en el activo. Y eso tiene que ver con la mantenibilidad es otro elemento que viene
desde el diseño y la construcción del sistema, del propio activo. Les voy a dar un ejemplo aprovechando que estamos, bueno, precisamente hablando de temas de lubricantes acá con el apoyo de Interflon. Yo tengo que colocarle grasa a un motor eléctrico como parte de la estrategia de mantenimiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para garantizar que el requerimiento de función se mantenga, garantizar una disponibilidad, porque si no le coloco grasa, entonces puede que el equipo no esté disponible porque haya una falla, ¿sí? Para que el equipo trabaje como se requiere, no solamente para que esté disponible o no, o sea, que no falle, sino que además que opere bajo las condiciones que yo le necesito, que es confiabilidad. Y adicionalmente, entonces, vamos a entrar aquí en el concepto de mantenibilidad y es, le necesito colocar grasa a ese motor eléctrico, pero para colocarle grasa a ese motor eléctrico, tengo que colocar un cuerpo de andamios, trabajo en altura, tengo a dar un sistema periférico o disminuir la producción de cierta manera, porque si no hay algún riesgo ahí en el área o para poder llegar al área, tengo que apagar cierto proceso, ¿sí? Y cuando ya me conecto en el equipo, entonces necesito dos personas para hacer la actividad, porque es un trabajo en altura, tiene que haber un vigía, tiene que haber el DSCT, tiene que haber o sea, necesito toda una estructura para poder mantener el estado o en caso de que haya una falla, imagínense ese motor eléctrico, si nada más para colocarle grasa había que hacer todo eso, imagínense si por alguna razón hubo una falla en ese motor eléctrico, ¿qué debo hacer para restaurarlo? Entonces es más complejo todavía. Ese concepto de mantenibilidad es bien interesante porque nos permite trabajar esa parte de la facilidad de mantenimiento. Y este elemento impacta en el MTTR, ¿no? El indicador de MTTR, que es el tiempo medio para la reparación. Un MTTR corto quiere decir que es un equipo con una buena mantenibilidad. Si algo le pasa, dependiendo también de qué le pase, eso está influido el MTTR por el modo de falla o la condición del equipo. Un MTTR corto quiere decir que lo reparo rápido, ¿no? El tiempo medio entre reparaciones es corto. Un MTTR muy extenso quiere decir que es un equipo que me cuesta demasiado tiempo, recursos y demás mantenerlo y por ende impacta ahí directamente. Es interesante. Ese indicador está ahí dado por la mantenibilidad. Y la confiabilidad, como les decía, es la capacidad de funcionar, no solamente de que esté disponible para ejecución, para funcionar, sino que mientras esté funcionando, o sea, ya aquí en funcionamiento continuo, se sostenga el requerimiento, ¿sí? O sea, que funcione como se requiere, sin fallas por cierto intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Eso es confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, que son elementos claves, por supuesto, de lo que tiene que ver con la gestión de mantenimiento. Mantenimiento en términos generales, ¿qué es? Es la combinación de todas esas acciones técnicas y de gestión destinadas a conservar un elemento en un estado en el que pueda funcionar según lo requerido. Entonces, todo esto es extraído del documento del Foro Global de Gestión de Mantenimiento y fíjense que es valor requerido, función requerida y es lo que debo trabajar. Entonces aparecen nuestras estrategias de mantenimiento, entonces son nuestras actividades de mantenimiento o tipos de mantenimiento. Tenemos mantenimiento correctivo, que es después de la detección de la falla, para restaurar la función requerida. Ocurrió algo. Ese algo puede ser menor, puede ser mayor, puede ser un tema catastrófico o puede ser un simple ajuste, pero yo necesito restaurar la función. Cualquier acción generada de mantenimiento para restaurar la función es una acción de mantenimiento correctivo, ¿de acuerdo? Importante, entonces fíjense que los conceptos también son importantes para alinear la estrategia. El mantenimiento preventivo es una acción generada para mitigar la degradación y reducir la probabilidad de falla. ¿Ok? Reducir la probabilidad de falla, mitigar una posible degradación. O sea, yo estoy actuando antes de que ocurra algo, estoy mitigando riesgos, estoy disminuyendo la probabilidad de una falla a través del mantenimiento preventivo. Aquí no ha pasado nada. O sea, no hay una condición de falla, no hay nada que restaurar, estoy trabajando antes de. ¿Ok? El mantenimiento predictivo es una acción de monitoreo
de la condición del activo para predecir la necesidad de una acción preventiva o correctiva. Entonces, fíjense que aquí, cuando hablábamos en la clase anterior de las estrategias de mantenimiento y de la evolución del mantenimiento, aquí en estas definiciones lo vemos un poco más claro. Fíjense que aquí me hablan que el mantenimiento predictivo llega hasta la acción de monitoreo de condición, hasta ahí. O sea, el ir y monitorear el activo, eso es el mantenimiento predictivo. Eso me va a predecir la necesidad de ajustar esto o esto que está acá. O sea, del mantenimiento predictivo surgen acciones preventivas o se modifica el mantenimiento preventivo o surgen acciones correctivas, ¿de acuerdo? Que van direccionadas respectivamente a mitigar algún riesgo o a restaurar alguna condición de la máquina. Hablando de condición, aparece también el concepto de mantenimiento basado en condición, CBM, Condition Based Maintenance, o sea, mantenimiento basado en condición. Y fíjense cómo lo define el Foro Global de Mantenimiento. Y aquí se genera también a veces discusión en cómo categorizamos los tipos de mantenimiento. Foro Global de Gestión de Mantenimiento, de Mantenimiento y Gestión de Activos dice, el CBM es un mantenimiento preventivo, o sea, hace parte de este señor que está acá, por el Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos. Podríamos discutirlo, pero aquí me dicen, es mantenimiento preventivo, ¿sí? Basado en la evaluación de la condición física, ¿vale? Entonces yo hago una evaluación de la condición física de manera preventiva o hago mantenimiento preventivo basado en una condición física, en una condición, algo que esté presentando el equipo. En el CBM tenemos obviamente análisis de aceite, termografía, vibraciones, ultrasonido, etcétera, diferentes tecnologías que utilizamos como parte de la estrategia de monitoreo de condición. ¿De acuerdo? Bien, acá, mantenimiento proactivo. Entonces, esta es otra estrategia que veíamos en la evolución del mantenimiento, ¿verdad? De las que veíamos de cómo ha ido evolucionando las actividades de mantenimiento, entonces hacemos mantenimiento proactivo. El mantenimiento proactivo se enfoca en evitar fallas, ¿sí? O para identificar defectos que podrían conducir a fallas. Entonces, aquí me dice que el mantenimiento proactivo contempla mantenimiento preventivo y predictivo e incluso actividades de tareas correctivas que se ejecutan a partir de el predictivo. Entonces, fíjense que aquí se vuelve como que todas, estoy preventivo, predictivo, correctivo, pero también es CBM, pero también es proactivo. Entonces, cuando uno está haciendo la estrategia acá en este paso de, voy a regresarme un poquito acá, aquí, ¿sí? Aquí, en las tácticas de mantenimiento, en el tipo de tareas de mantenimiento que voy a definir, entonces ahí es donde es importante delinear bien esas actividades, cuáles son correctivas, cuáles son preventivas, cuáles son predictivas, cuál va a ser mi estrategia desde el punto de vista de CBM, cuál va a ser mi estrategia desde el punto de vista de proactividad, ¿verdad? Que al final el CBM y el mantenimiento proactivo termina en preventivo, predictivo y correctivo. O sea, esas son las tres de base, preventivo, predictivo y correctivo. ¿De acuerdo? Arriba está CBM, que me involucra el predictivo y me involucra el proactivo y me involucra el preventivo. Y también está el proactivo que está relacionado, que es una intersección o una interacción entre el preventivo y el predictivo que puede generar correctivo. Pero al final todas terminan en el término de ejecución categorizadas como preventivo, como predictivo o como correctivo. ¿Vale? Entonces, definir bien eso me va a ayudar a tener claridad del enfoque de las actividades y también, importante, qué persigue cada actividad. Recuerden,
la generación de valor de la actividad. Voy a hacer una tarea de mantenimiento predictivo. ¿Qué logro? Qué me aporta? ¿Qué valor obtengo de esa actividad predictiva? ¿Qué valor obtengo? Sobre todo las que más hay que no cuestionar, pero sí revisar son las actividades de mantenimiento preventivo. ¿Ok? Porque aquí no ha pasado nada, yo estoy tratando de reducir la probabilidad de falla, pero necesito entender muy bien cuál es la probabilidad de que algo ocurra, o sea, tenerla documentada. De hecho, si se fijan, me voy un poquito de nuevo acá, cuando yo estoy trabajando aquí en el proactivo, estoy tratando de evitar fallas, ¿sí? Y acá también estoy tratando de reducir la probabilidad de fallas, entonces ahí estoy trabajando bajo el principio de probabilidad, ¿no? Ese es el punto clave. Y en el predictivo, lo que estoy haciendo es monitorear la condición para predecir la necesidad de una acción. Aquí ya encontré algo y entonces estoy trabajando en el principio del impacto. Si yo detecto correctamente, disminuyo el impacto. Entonces, hablando de nuevo del tema de lo que me propone el Foro Global de Gestión de Mantenimiento en el marco del mantenimiento y de uno de los 5 factores claves es el enfoque en riesgo. El enfoque en riesgo disminuye la probabilidad de que algo ocurra con el mantenimiento preventivo y con el mantenimiento proactivo también. Y si algo aparece, disminuyo el potencial impacto con la estrategia de mantenimiento predictivo. Entonces, enfocar el valor directamente en eso, en reducir riesgo, como me lo propone el Foro Global de mantenimiento y gestión de activos. Bien, seguimos por acá con otras definiciones, algunos otros términos. Gestión de mantenimiento, sistemas, recursos, programas, procesos, actividades de gestión de mantenimiento para respaldar la disponibilidad y para lograr la confiabilidad de alcanzar la función requerida y bajo la confiabilidad requerida, ¿no? Entonces, esa gestión de mantenimiento es la que tenemos, gestión del mantenimiento, ¿sí? Es la que tenemos acá, ¿no? La estrategia se define acá y en la gestión del programa está acá. Gestión de mantenimiento del programa y de la estrategia. ¿De acuerdo? Están en esos dos que está acá. La gestión del mantenimiento también de la ejecución. Una cosa, aquí también es importante. Una cosa es la estrategia, otra cosa es la ejecución y otra cosa es el programa como tal. Son conceptos diferentes todos de gestión del mantenimiento. Estrategia del mantenimiento es a qué le voy a apuntar. Voy a tener una estrategia más preventiva, más predictiva, o sea, dónde estoy en la madurez de mantenimiento y cuál va a ser mi estrategia y cómo voy a generar valor. La ejecución es ya la programación de las actividades, o sea, cuántas voy a hacer, quién lo hace, cómo lo hago, eh, planeación y programación, podríamos decir, del mantenimiento. Y el programa tiene que ver con toda la gestión de los recursos necesarios, las personas, o sea, digamos que tiene que ver con la construcción completa del mantenimiento. ¿Sí? Y fíjense que el programa involucra todo lo que está acá, desde la estrategia hasta la ejecución. Bien, volvemos a nuestros términos. Mantenimiento programado o planificado. Mantenimiento realizado de acuerdo a un cronograma específico. No, que es preventivo, que es predictivo, que es proactivo, que es, si es programado o si fue planificado, entra dentro de mantenimiento planificado o programado. O sea, digamos que esto simplemente es un tema de que sobre todo para categorías más de control. Por ejemplo, programado o planificado versus no programado o no planificado sería en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto del porcentaje de mi mantenimiento fue programado y planificado y cuánto fueron actividades que no estaban contempladas dentro del plan? Esas actividades van a ser típicamente las actividades de mantenimiento, por supuesto, correctivo, y hay dos tipos de correctivos, el correctivo planeado también, perdón, el correctivo programado y el correctivo no programado o el correctivo de emergencia. Entonces, me ayuda a definir cuáles actividades fueron planeadas y programadas o planeadas o programadas
y cuáles definitivamente fueron actividades por fuera del plano de la programación, que son las actividades que más impactan en términos de tiempos muertos, las actividades de emergencia, las que no estuvieron controladas, no sabíamos que iba a ocurrir, surgieron y generaron un impacto importante. Esos mantenimientos no programados o mantenimientos de emergencia son los que deben estar típicamente por debajo del 5% de toda la actividad de mantenimiento que nosotros generamos. Ese es el objetivo, o por lo menos el que nos propone SMRP. Debemos estar por debajo del 5% de mantenimiento de emergencia, o sea, no programado y no planificado, bueno, no planificado y no programado. Bien, ingeniería de mantenimiento se define como una función técnica para respaldar la disponibilidad de los activos. Eso es lo que hacemos, ingeniería al mantenimiento, y tiene que ver con todo el diseño de esta estrategia, de este marco que estamos trabajando. Aquí hay otro concepto interesante que es la capacidad de soporte. En realidad en inglés es supportability, o sea, es como soportabilidad, y tiene que ver con la capacidad de recibir soporte para mantener la disponibilidad requerida con un perfil operativo, recursos logísticos y de mantenimiento dados. Es decir, esto tiene que ver con lo que gira alrededor del mantenimiento. Proveedores, recursos, almacén, mano de obra, entrenamientos, o sea, lo que alimenta la estrategia de mantenimiento, qué tanto soporte tengo, qué tanta capacidad tengo de recibir para poder ejecutar el mantenimiento. Entonces, dentro del concepto en inglés, como les digo, es supportability. En este caso suena extraño en español, soportabilidad del proceso, es capacidad de soporte al desarrollo de la estrategia de mantenimiento. Todo lo que gira alrededor, y eso se mide y hay que contemplarlo y hay que controlarlo, porque un proveedor marca la diferencia en el desempeño de nuestro programa de mantenimiento. Un buen proveedor o un mal proveedor cambia completamente la generación de valor que podemos obtener y la capacidad nuestra para mantener la disponibilidad. ¿De acuerdo? Bien. O Jaime, por ¿será que ejemplo, hacemos espacio para una serie de preguntas que hay? sí, claro, de una. Nada más déjame cerrar una idea aquí con el tema de la soportabilidad. Por Para que ejemplo, no me podríamos perdí. hablar de soportabilidad de las otras áreas. ¿Sí? Esa capacidad de recibir soporte de recursos humanos. Mira, recursos humanos, yo tengo una necesidad de entrenamiento específicamente en este tema. Ah, no, no se puede, no hay recursos. O sea, se evalúa esa capacidad de recibir soporte para la función de mantenimiento, desde otras áreas o desde fuera en el caso de los proveedores. Bien, preguntas. Jaime, buenas noches. Al inicio del webinar, el señor Brian nos hizo la siguiente pregunta. ¿Nos podrías mostrar los indicadores para saber cuántas personas y cuántos supervisores se necesitan por zona? Esa va un poquito alineada a la pregunta que hacía Juan Carlos también al principio del curso. Tengo que buscarlo, no lo tengo aquí a la mano. Bueno, sí lo tengo a la mano, pero pues tendría que salirme de la presentación. Entonces, nada más me dan chance ahí para mostrarles un poquito de dónde sale, ¿no? Por aquí lo debo tener a la mano. Si quieren, cerrando la clase, vemos si lo alcanzamos a mostrar cuáles son esos indicadores y los cálculos que propone. Esto lo voy a mostrar con base en lo que propone SMRP, ¿sí? Hay otras maneras de calcularlo y otras propuestas, pero SMRP, que es la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad de Estados Unidos, tiene unos lineamientos para esos cálculos y ahorita se los muestro, ¿sí? Gracias, Jaime. Tengo otras preguntas más. Dice el señor Diego Marín, ¿cuál sería el tiempo recomendado para la revisión y evaluación de los planes de mantenimiento preventivo y cómo se pueden identificar y depurar aquellas actividades que no aportan valor, maximizando la eficiencia y reduciendo costos en la gestión de mantenimiento? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, está en dos partes, ¿no? Lo primero es el tiempo. Y aquí sí digamos que es muy complejo dar un tiempo específico para esto, porque va a depender de qué tan intensa en activos, perdón, es la organización con la que estés trabajando. No va a ser lo mismo
hacer digamos, dedicarle ese tiempo a una organización que tenga, no sé, más de 10.000 activos dentro del plan de mantenimiento, a otra que tenga 3.000, 4.000, 5.000 activos. Entonces digamos que hay una diferencia importante en cuanto al nivel al número de activos y también a la complejidad de los procesos, porque eso también hay que decirlo. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, benchmarking entre estrategias de mantenimiento, no vamos a poder hacer un benchmarking en varios de los indicadores, incluso entre lo que puede ser la gestión de mantenimiento de la industria aeronáutica versus la gestión de mantenimiento, por ejemplo, de la minería, o de pronto la operación de minería versus la operación de o una planta de alimentos. O sea, son contextos organizacionales diferentes que involucran generación de valor diferente, riesgos diferentes, contextos diferentes, organigramas diferentes, y por ende ahí varía. Ahí, digamos que en cuanto al tiempo que se pueda invertir en esto, no hay una fórmula como tal para calcularlo. Más aquí lo que sería, el enfoque sería de saber cuánto, de pronto si tenemos que plantear, ¿sí? En algún momento, mira, vamos a establecer un proyecto de optimización del plan de mantenimiento, ¿sí? O vamos a implementar una estrategia de RCM y a partir de RCM vamos a trabajar sobre las actividades de mantenimiento. El cuánto dura y cuántos recursos le vas a invertir es básicamente en función de la inversión que tienes en activos y el valor que quieres generar sobre esa inversión. O sea, ¿a qué le vas a apuntar? Si tú le vas a apuntar, por ejemplo, a un retorno sobre ese, porque es que al final todo es tiempo. O sea, si tú vas a dedicar una parte de tu equipo a que haga verificaciones de la gestión de mantenimiento o vas a contratar, porque también se puede, por supuesto, un interventor o alguien que te ayude con este diagnóstico sobre el proceso de mantenimiento, de confiabilidad o incluso específicamente en algún departamento, alguna parte del proceso, eso tiene unos costos. Entonces, al final, recuerden lo que nos dice el marco del mantenimiento. Todo se evalúa en términos de generación de valor. Y esa generación de valor va a estar en términos de desempeño, riesgo y costos. Entonces, lo que voy a invertir, ¿en qué me va a impactar en desempeño? ¿Cuáles son los riesgos que voy a disminuir y en cuánto los voy a disminuir? ¿Y cuántos son los costos que conlleva ese proceso? Y luego veo cuáles son, por ejemplo, cuánto me cuesta y cuánto voy a recuperar. Porque ahí estoy haciendo una inversión, pero que me tiene que retornar algo en términos de valor, ¿no? Entonces, en términos financieros. Entonces, ahí es donde uno empieza a calcular cuánto tiempo, si lo voy a hacer con recursos propios, cuánto tiempo de la mano de obra que tengo, de la capacidad de mano de obra que tengo, voy a dedicar a eso, si es que es viable. Y aquí es importante decirlo porque a veces queremos hacer estos procesos, pero queremos hacerlos mientras hacemos todo lo demás y no funciona. O sea, no va a funcionar. Es muy difícil que, a no ser que se haga en píldoras, en cápsulas y que el proceso te tome X tiempo, es muy complejo que en el marco de la operación vayas además adelantando esto. Normalmente lo que se busca es, o sea, sin mover la disponibilidad del personal. Entonces, habría que tomar parte de la disponibilidad de horas del personal de ciertos roles, no de todos, obviamente, y sacarla, contemplarla fuera para este proceso. O con el contratista que lo vayas a hacer, si es el proveedor, bueno, cuánto me va a costar. Y aunque traigas un contratista, necesitas tiempo de tu personal interno para dedicarlo a ese proceso, porque el contratista solo no puede hacer magia. Entonces necesitas tomar tiempo de mano de obra, de disponibilidad de la mano de obra. Y esa disponibilidad tiene un costo en términos de nómina y demás, y también un costo en términos de qué voy a dejar de hacer. Y eso que voy a dejar de hacer, ¿qué riesgos implica? Y eso que voy a dejar de hacer, necesito contratar a alguien más entonces para que cubra eso que yo voy a dejar de hacer mientras me dedico a esto. Entonces, digamos que más que un tiempo específico, yo lo llevaría a costos, ¿sí? ¿Cuánto le vas a invertir en recursos, en tiempo, en contratistas, en lo que vas a dejar de hacer y cuál es el objetivo de retorno?
Entonces, claro, ahí es donde, por ejemplo, decimos, ven, si tú tienes una operación que tiene, uy, tenemos micrófono abierto por acá, déjame lo cierro. Ya. Si tenemos una operación, por ejemplo, intensa en activos, ¿sí? Y entonces vamos a hacer un proceso de esto, va a conllevar más tiempo, más recursos, y tenemos que ver entonces a cuáles activos principalmente nos vamos a enfocar para que se genere el suficiente valor para justificar esa inversión o esa inversión. Sí, es una inversión finalmente, aunque lo contrates fuera, lo hagas con personal interno, es una inversión de recursos. Pero, por ejemplo, puede suceder lo contrario, que tengo pocos activos, pero los activos son muy críticos. Por ejemplo, generación de energía. Menos activos, ¿sí? Pero activos muy críticos. Entonces, esos activos me van a llevar probablemente menos tiempo, pero necesito conseguir los recursos adecuados orientados a que cumplan con los requisitos de la criticidad de ese equipo para poder colocarlos ahí. Entonces, digamos, para no alargarme mucho en el término del cambio, perdón, del cálculo del tiempo, básicamente lo que necesito es llevarlo a términos de valor. Lo mismo que estamos haciendo acá es, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto le voy a invertir? ¿Sí? ¿Y Gracias, cuánto voy a Jaime. obtener? Había una segunda parte de la pregunta, Mónica, por favor. Sí, bueno, te la complemento. Es que hay varias preguntas que Ujú. realmente en tus respuestas no es que no las quisiéramos leer, sino que ya estás dando las Ok, respuestas. ok, Entonces tengo otra. otras preguntas y dice, buenas noches, ¿alguna referencia para realizar auditorías de la gestión de mantenimiento? Ok. Una buena, digamos, herramienta puede ser el BOK, en este caso no el Best Practices, sino el BOK de SMRP. Pueden trabajar con ese como estrategia de auditoría de mantenimiento. También les voy a mostrar un poquito el documento y qué contempla para que se hagan una idea. Gracias, Jaime. Hay otra que dice, ¿cómo aplico el mantenimiento predictivo cuando arranco una planta nueva? Ok, mismo principio. O sea, el mantenimiento predictivo lo puedes diseñar desde el mismo momento en el que diseñas la planta, entendiendo cuáles son los posibles modos y efectos. Ahí aparece el RCM, ¿no? O una de las herramientas del RCM como un factor importante para una planta nueva en la que no tengo un historial de fallas. Así que, pues, si no tengo un historial de fallas, ¿a qué le apunto? ¿Con qué frecuencia? ¿Cierto? Digamos que pues sería un poquito más retador en principio al no tener un histórico sobre el cual trabajar y diseñar la estrategia de predictivo. Pero aparece la estrategia del FMA. El FMA es el análisis de modos y efectos de falla, que lo puedo hacer incluso en un activo nuevo y entender cuáles son los posibles modos de falla de ese equipo, cuáles efectos me generan esos modos de falla y con base en eso establecer una estrategia de predictivo. Esa es la mejor estrategia. Ese ejercicio de FMA utiliza, por ejemplo, conocimiento de especialistas en los equipos, conocimiento del fabricante que te puede dar información, conocimiento de equipos anteriores, de procesos anteriores, para entender cuáles son los modos de fallas más importantes, cuáles efectos generan y cómo establezco estrategias tanto preventivas como predictivas para evitar, primero las preventivas para evitar que aparezca el modo de falla en la medida de lo posible y luego las predictivas para detectarlo rápidamente si se manifiesta el modo de falla. Entonces, en este caso, para equipo nuevo, FMA, ¿sí? Análisis de modos y efectos de falla. Gracias, Jaime. Y para cerrar esta ronda de preguntas, tenemos otra del señor Andy. Dice, Ujú. buenas noches. Con respecto a los mantenimientos proactivos, como son análisis de aceite, termografía y análisis vibracional, nos ayudan bastante. Pero lo que nos hace fallar los equipos son fallos externos, como son caídas de tensión, el cual es recurrente en esta zona. Esos paros, ¿cómo los detallo? Teniendo en cuenta que lo ponemos como paros externos, pero igual nos generan paros y a veces nos cuesta entrar de nuevo en operación. Sí, de acuerdo. O sea, es interesante porque ahí va un poco más hacia el contexto, ni siquiera operativo, ¿verdad? Son contextos, como bien lo dice Andy allí, externos que afectan la confiabilidad y la disponibilidad. Y va precisamente
más hacia esta parte, aquí me regreso, y creo que es un ejemplo muy claro de lo que puede significar esto de acá. Si eso no se contempló en este punto de acá, no lo vas a poder solucionar acá. Ese es el principio. Por eso hablábamos de que la confiabilidad, y vamos a salirnos en un momento, en este momento de la confiabilidad de los activos y vamos a irnos a la confiabilidad operacional, la confiabilidad del proceso como tal. Si en la planeación, diseño, construcción, costos, en el planteamiento del proyecto no se contemplaron esas variables externas, incluso eso pasa mucho en los proyectos, no solamente en el caso de Andy, que termina impactando directamente en mantenimiento porque pega acá, pero también obviamente impacta en el tema de costos y en el tema de productividad. Al final es un tema que no se tuvo en cuenta en este punto de acá. Se hubiesen podido tomar medidas, la viabilidad o no del proyecto, incluso. ¿Sí? Yo creo que no, no, no va a ser el caso de Andy, obviamente, pero yo creo que en algún momento, o sea, nos hemos topado en la industria, hay ejemplos de proyectos que fallan desde su diseño o desde su ingeniería y al final nunca son ejecutables o procesos, plantas, inversiones que terminan en nada porque en el proceso del proyección no se tuvieron en cuenta variables que luego se manifiestan, perdón, y terminan así inhabilitando completamente el proceso. Entonces, ese es uno de los factores que está aquí y que después acá lo sufrimos. Entonces, si no o puede ser un factor que no vas a regir directamente puedes hacer todo lo que te pasa antes, que puedes hacer todo el predictivo, el preventivo, todo lo que tú quieras, que si hay una falla en la atención, ¿cómo la controlas? Es posible que entonces en algún momento tengas que hacer otra inversión de CAPEX, y es como a una inversión de capital en algo ya externo al proceso o complementario que me permita regular esa tensión o, no sé, algo ya, no, lo eléctrico no es mi especialidad, pero sí sé que hay maneras, pero son inversiones grandes, entonces ya no va aquí, ya no va en una inversión de mantenimiento ni del OPEX, o sea, ya no está en el OPEX, habría que hacer una inversión adicional en CAPEX. Pues el CAPEX se supone que tú lo invertiste acá, pero pueden haber nuevas inversiones en CAPEX, ¿sí? Para poder optimizar el tema. Entonces, por ejemplo, tú hiciste una inversión acá, digamos que la hiciste así, y estás teniendo unos costos de mantenimiento que no son estos, sino que pueden ser así porque hay fallas, daños por esos cambios en la tensión, etcétera. Entonces, si yo quiero estabilizar eso, porque al final alcanzo a identificar lo que está sucediendo y quiero impactar en el ciclo de vida de los próximos años de mi operación, no solamente de los activos, sino de toda la operación, entonces yo puedo hacer otra inversión de capital aquí. No vas a montar la planta completa o vas a mudar la planta a una zona en la que haya, aunque hay veces que algunos procesos pequeños se pueden mudar, ¿no? Se pueden trasladar o se pueden, sí, esas cosas pueden pasar. O hay plantas que se trasladan, ¿sí? Hace poco estuve en una planta que por X o Y condiciones de mercado macro variables, se la trajeron de Medellín a Cartagena. No tengo el detalle de por qué sucedió, pero se trajeron la línea, son dos líneas de producción, es una planta pequeña, pues, sí, una planta pequeña, en una bodega como tal, en una zona franca, pero toda esa bodega que estaba en Medellín se la trajeron y la colocaron aquí en Cartagena, las mismas líneas. Entonces, eso es una inversión de CAPEX. ¿Por qué lo hicieron? Algo estaban persiguiendo. En este caso, tocaría hacer algo como eso. ¿Qué inversión puedo hacer para regular y que a partir de ese momento, entonces ya para el resto de lo que proyectaba ser así, como yo hice esta inversión adicional acá de CAPEX en este punto, entonces puede ser que se comporte algo así? O sea, vengo acumulando unos costos operativos y de mantenimiento altos, pero a partir de una inversión en CAPEX que igual suma al costo del ciclo de vida, pero puedo lograr algo como esto, que de ahí en adelante se estabilicen los costos operativos y de mantenimiento. Entonces, muy buena pregunta porque precisamente me ayuda a visualizar lo que es el ciclo de vida del activo y del proceso y de la planta. Nos saca del día de hoy. ¿Qué puedo hacer en mantenimiento frente a eso?
Es un tema de una variable externa. Tocaría trabajarla a partir de CAPEX. ¿Sí? Jaime, discúlpame, te hago la última consulta, Sí, la última pregunta con respecto al tema que estamos tocando y el señor William Martínez dice, ¿qué riesgos corre una organización al implementar en los equipos solamente mantenimiento correctivo o programado y no implementar el predictivo? perdón, me perdí un poquito en la pregunta. ¿Me repites, porfa? Qué pena, Mónica. Tranquilo. ¿Qué riesgos corre una Sí, organización al implementar en los equipos solamente un mantenimiento correctivo o ok, programado y no implementar el predictivo? ok, ok, perfecto. Bien. Entonces, nos regresamos a a nuestra grafiquita de generación de valor y del ciclo de vida del activo. ¿De acuerdo? Entonces yo compré mi activo, ¿cierto? Lo planeé, lo diseñé, lo instalé y listo. Comienzo a operar y a mantener mi activo. Entonces resulta que yo estoy haciendo un mantenimiento netamente programado, o sea, solamente lo que me dijo el fabricante que iba a suceder en teoría y con eso me voy. Entonces, normalmente ese mantenimiento está basado, perdón, en suposiciones de que el activo va a trabajar en las mismas condiciones todo el tiempo y que no va a haber variaciones respecto a lo que teóricamente planteó en el manual el fabricante. Porque la única manera de ajustar el preventivo, si no tengo predictivo, es con base en historial de fallas. Entonces tú arrancas con un mantenimiento preventivo que va a ser, así como vemos acá, digamos que un poquito más alto al principio, mientras conoces el activo, mientras ves qué le pasa, entonces comienzas aquí. En algún momento tienes una falla, la primera falla, ok, entonces corriges, ¿sí? Entonces comienzan a acumularse fallas y empiezas a hacer correcciones, pero ¿qué pasa? Cuando ya tú empiezas a aprender de las fallas, en cierto momento, cuando ya conoces ese historial de fallas, tú puedes empezar a ajustar tu mantenimiento preventivo y hacerlo un poquito más acorde a lo que la realidad, a lo que le sucede a tu equipo y puedes optimizar, ¿cierto? Entonces empiezas a controlar el costo del mantenimiento. Bien, ¿qué pasa con el predictivo? El predictivo me ayuda a que yo comienzo igual, pero desde el mismo monitoreo de la condición del equipo yo, digamos, puedo prevenir la ocurrencia de las fallas. O sea, no espero a que ocurra la falla, sino que veo, oye, va a ocurrir algo y actúo antes. Y eso hace que los costos de mantenimiento se mantengan más controlados. Entonces, por ejemplo, yo puedo si estoy netamente basado en preventivo y en correctivo, yo puedo tener X número de rodamientos para una máquina disponibles ahí por si algo falla, porque más o menos tengo una previsión de que algo falle. Entonces, tengo inventario, tengo mano de obra, tengo ciertas condiciones invertidas en ese equipo, y tengo unos costos asociados al mantenimiento de ese equipo, esperando a que algo suceda. Cuando yo tengo el predictivo, invierto en predictivo pero me retorna en menos especulación. Entonces puedo controlar los costos de mantenimiento y proyectarlos más fácil si involucro predictivo en la estrategia. No quiere decir que no puede, que sea 100% obligatorio tener predictivo, no, simplemente que lo que vas a tener es probablemente una curva de mantenimiento más alta del costo del ciclo de vida respecto a lo que tiene que ver el preventivo, que puede comenzar igual, pero después con todo el monitoreo de condición vas a tender a controlar recursos, mano de obra, menos fallas, menos reparaciones, o si hay reparaciones, reparaciones menos costosas porque las detectaste a tiempo, entonces te baja el perfil del costo del mantenimiento en el ciclo de vida, excepto si haces mal predictivo. Si haces mal predictivo, vas a estar acá. ¿Por qué? Porque estás haciendo predictivo que te cuesta tecnología, personal, etcétera, igual el equipo te falla. Y eso desafortunadamente, bueno, a ver, el predictivo no evita que el equipo falle, no me malinterpreten. O sea, el que yo tenga predictivo no, igual el equipo puede fallar. El tema es que si el predictivo no es efectivo, no está bien planeado, bien programado, bien diseñada la estrategia de predictivo, el resultado no es el mismo. Así que el mantenimiento, o sea, no vas a ver el retorno sobre la inversión en predictivo. La idea del predictivo es que me permita bajar los riesgos y controlar los costos de mantenimiento. Hacer esto, mantener esa curva abajo.
Si me voy nada más con preventivo y predictivo y correctivo, sí, voy a tener la curva, pero va a estar más inflada porque el preventivo involucra, por ejemplo, que voy a hablar de un motor, cada 500 horas cambias el aceite. ¿Por qué? Porque sí. Y entonces en 5.000 horas de operación hiciste 10 cambios de aceite. Si tuvieras de pronto predictivo, en esas mismas 5.000 horas de operación, hubieses podido hacer 5 cambios de aceite. O sea, te ahorraste 5 cambios de aceite que involucran X número de litros de aceite, tantas horas de parada del equipo. De pronto, si es un equipo que lo necesitas produciendo, pues te involucra entonces tiempo perdido allí por el cambio de aceite, te involucra la mano de obra para el cambio de aceite, te involucra el filtro, te involucra consumibles, toallas, eh, te involucra contacto del personal con el equipo, puede ser el equipo en caliente, te involucra desechos que se generan por la generación de residuos, o sea, el aceite usado que tienes que hacer disposición final, te genera mayor consumo perdón, mayor generación de residuos sólidos porque tienes que cambiar el filtro. Entonces, cuando tú empiezas a ver el valor real de cada actividad de mantenimiento, el costo, perdón, real de cada actividad de mantenimiento y el valor que aporta, pues te das cuenta que tienes unas actividades que te cuestan muchos recursos de persona, o ni siquiera mucho, que tienen un costo en recursos, en consumibles, en tiempos, en desechos, etcétera, y que lo que te están aportando de valor realmente no es mayor, ¿sí? Es que podría fallar el equipo. Entonces, por eso decimos que el preventivo es, digamos, el preventivo cuando nace es muy incierto, ¿no? O sea, yo lo hago porque en el manual lo dice. Después, si me doy cuenta que mi equipo nunca falla a las 500 horas, yo siempre le hago cambio de aceite al motor y nunca pasa nada, alguien podría decir, ven, y si hacemos un ensayo y nos vamos a 750 horas y vemos qué pasa. Podrías hacerlo, llegaste a las 750 horas y no pasó nada, a lo mejor tú dices, bueno, sigo, pero de nuevo, estás en un tema de que como no estás monitoreando, no estás haciendo predictivo, no sabes qué está pasando dentro de la máquina. Lo puedes hacer, pero estás trabajando, digamos que limitado respecto a la información que te da tu activo. Por eso la evolución del mantenimiento y la madurez del mantenimiento inevitablemente nos lleva a ser predictivo. Luego te voy a dar otro ejemplo y este aplica para todos, ¿no? Y es otro ejemplo importante, es nuestro cuerpo. Esta es una máquina, ¿no? Es una máquina diseñada de forma increíble, o sea, por el mejor diseñador, ¿cierto? Y entonces esta máquina está sujeta a fallas, ¿sí? Y tú puedes vivirla, operar esta máquina a falla completamente, nunca haces nada predictivo, simplemente vas hasta el momento en el que falla, o puedes operar esta máquina y cada cierto tiempo hacerle chequeos a la máquina a ver qué puede pasar más adelante, ¿sí? ¿Te sirve o no te sirve la información? Si este activo es valioso, a mí me sirve esta información. Por lo menos bajo el principio de generación de valor, yo sé que yo tengo valor para mí mismo, tengo valor para mi familia, tengo valor para mi empresa, tengo valor. Entonces, para que este activo siga generando valor, yo necesito proyectarlo en el tiempo. Y si no sé qué le puede pasar en el futuro, entonces, pues es complicado porque nosotros, por ejemplo, ves que preventivamente puede hacer un cambio o una operación de algo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros preventivamente no hacemos nada sobre nuestro cuerpo. Lo hacemos, de hecho, o correctivo o predictivo, y es mejor hacerlo predictivo, ¿sí? Porque correctivo normalmente involucra cirugía. Mientras que predictivo puede ser, oye, que hay un riesgo, tómate esto o cambia esto, no comas esto, toma acciones para que no ocurra la falla y de esa manera extiendes tu vida útil y tienes más tiempo para generar valor y te cuesta menos, porque si te haces una cirugía es la incapacidad y posiblemente haya secuelas y todo lo que involucra. Igual acá, abrir una máquina tiene riesgos. ¿Sí? Una intervención menor tiene riesgos, ¿sí? O sea, hacer un ajuste en una máquina por predictivo tiene un riesgo y unos costos, pero no haberme dado cuenta y que hay una falla importante y entonces tener que entrar a reparar, a desarmar, no sé qué fue lo que pasó y a ver qué encuentro, eso tiene unos costos y unos riesgos todavía más altos. Por eso es que el predictivo ayuda a bajar, aquí lo está, en el principio de la definición, lo que me dice es, mira, el predictivo lo que busca es
entender la condición del activo para predecir la necesidad o no de hacer una intervención antes de que la falla se salga de control. O sea, ya hay una condición, pero yo necesito corregirla antes de que sea peor. Acá ya tengo que reparar directamente. ¿Sí? Bueno, seguimos. Salió, perdóname, Jaime, salió una Sí, última pregunta, si me lo a ver, permites. Eh, para cerrar ya la clase de hoy con estas últimas dos slides. Ajá. Listo, perfecto. Dice, ¿un overhaul es considerado dentro de CAPEX o dentro de OPEX? ¿O a partir de qué porcentaje de activos es considerado un overhaul? ¿Aumenta la capacidad de un activo? ¿Es considerado un overhaul? Ok, ok. Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, el que sea overhaul, el overhaul si es CAPEX o ex OPEX, depende, bien lo has dicho, de lo que tiene que ver con la inversión que se hace. ¿Sí? Normalmente, si está el presupuesto, hay dos maneras de manejarlo. Dentro del presupuesto anual, eh, mentira, perdón, lo que estaba yendo hacia otro lado. Por ejemplo, lo que son paradas de plantas y estas cosas están contempladas dentro del OPEX, pero lo que es el repotenciamiento o el overhaul del equipo puede estar, se contempla dentro del CAPEX, porque son inversiones que se hacen en el tiempo muy puntuales y para hacer, digamos, sobre el activo como tal una intervención mayor, así que sí, se puede contemplar como CAPEX. A veces, dependiendo del nivel de la inversión, que bien lo anotaste ahí, puede que la empresa, digamos que en términos de manejo financiero, decida mover algo de CAPEX a OPEX o de OPEX a CAPEX. Eso puede suceder, pero es un tema más ya de lineamientos de la empresa y de inversión y cómo manejan los recursos, porque obviamente esto tiene un impacto en cuanto a los números de la compañía. Si las inversiones de capital se manifiestan de otra manera y se gestionan de otra manera y las inversiones de OPEX se manejan de otra forma financieramente. Ambos son costos, ¿sí? Ambos son inversiones, pero tienen un manejo financiero diferente. Entonces, en términos financieros se puede decir si es uno o el otro, pero normalmente estas inversiones altas de overhaul en los equipos pueden considerarse dentro del CAPEX, ¿vale? Del CAPEX específicamente para un proceso, para una planta, una intervención mayor a una planta, un repotenciamiento de una planta puede ser considerado CAPEX. Ahorita que hablabas de repotenciamiento, no tanto OPEX. Una, un rediseño de la máquina depende, también podría ser contemplado dentro del CAPEX, pero de nuevo, depende del presupuesto. Por ejemplo, yo tengo un equipo, un proceso completo y dentro de toda esa línea hay un equipo que yo quiero repotenciar. ¿Sí? Entonces ya yo sé, yo programo, yo lo tengo dentro del presupuesto del próximo año, porque es una inversión de pronto en una bomba, sobre la misma bomba, hacerle unas adecuaciones. Ahí también entramos en una discusión de qué es rediseño, qué es repotenciamiento, qué se considera simplemente cambio de configuración, o que cómo categorizamos eso dentro de mantenimiento, el cambio de un componente, el cambio de algún accesorio que se le instala al proceso, una mejora de infiltración, o sea, una inversión que se haga sobre el proceso. Si la inversión, como les digo, el monto da dentro del OPEX, lo puedes dejar dentro del OPEX, pero si ya eso involucra una inversión mayor, tienes que comprar un activo nuevo, por ejemplo. Ah, no es que dentro de la línea vamos a cambiar la bomba principal del proceso, porque esa bomba, listo, entonces vamos a comprar una bomba nueva. Bueno, ya eso debería entrar dentro del CAPEX. ¿Sí? Para repotenciar el proceso, entonces voy a hacer un cambio significativo de la estructura o voy a hacer cambios en la estructura o, por ejemplo, por temas de proceso, entonces me toca renovar toda una parte de la línea. Eso puede ya ser CAPEX. Va más que todo en términos del nivel de la inversión, ¿sí? Y de la inversión sobre el activo como tal y las capacidades del activo normalmente se contempla dentro del CAPEX. A no ser que sea una inversión, un repotenciamiento a una bomba pequeña o un ajuste a una bomba pequeña, un accesorio que se le coloca a una bomba pequeña que le mejora las condiciones. Ah, bueno, un ejemplo de algo que hace poco, bueno, no hace poco, estuve revisando, que tiene que ver con gestión sí, de la mantenimiento, de la mantenibilidad y de la confiabilidad del equipo. Dos cajas de engranes iguales hacen el mismo proceso. A una
se le instaló en tema de proceso piloto, o sea, un tema de un piloto para ver qué sucedía y cómo se comportaba, se le instaló un sistema de enfriamiento, de recirculación con enfriamiento y un filtro a la caja de engranes. La otra se dejó en la configuración inicial, que es que no tiene recirculación ni bombeo. Entonces, esa es una inversión que es sobre el activo y sobre las capacidades del activo y sobre las condiciones del activo, o sea que la podrías meter dentro del CAPEX, pero que particularmente para ese caso, pues tenían presupuesto del OPEX y lo tomaron del OPEX y lo metieron como un proceso de mejora continua dentro del OPEX, porque ahí dentro del mismo presupuesto de mantenimiento hay para hacer adecuaciones, ajustes, mejoras que pueden entrar dentro de lo que estaba contemplado en el presupuesto de mantenimiento. O sea, lo puedes tomar de ahí del OPEX. Ahora, que si por ejemplo ese prueba piloto funcionó y entonces tengo 60 cajas iguales y entonces voy a hacer una inversión de instalación en de las 60 y eso me involucra entonces como voy a estar metiéndole enfriamiento con agua, entonces voy a comprar un chiller para ese sistema o tengo que repotenciar el chiller para que ahora logre la refrigeración. Ah, bueno, espérate, ya te estás hablando de hacer una inversión de otro tipo que no va a estar dentro del presupuesto de mantenimiento y entonces la tienes que sacar o plantear hacia el CAPEX, ¿de acuerdo? Entonces va más o menos en esa dinámica. Bien, bueno, para cerrar entonces estos conceptos, nos pasamos a los conceptos de confiabilidad. Y en confiabilidad encontramos el RCM, entonces modo sistemático para determinar las acciones de mantenimiento respectivas y las frecuencias asociadas en función de la probabilidad y la consecuencia de la falla. Entonces, regresando a la pregunta que me hacían hace un rato de cómo hago con un equipo que no tengo, que, o sea, que es nuevo, pues, aquí está. Yo puedo partir del plan de mantenimiento que me propone el manual, claro, eso es una, pero también puedo utilizar RCM y empiezo a validar todo este tema de qué puede suceder, cuáles son los posibles modos de falla, y entonces en función de eso establezco unas acciones de mantenimiento preventivas y predictivas con cierta frecuencia para disminuir la probabilidad y la consecuencia de la falla. Si se fijan, estas dos palabras, el RCM está muy enfocado en el riesgo de falla. De hecho, en el proceso de FMA debes establecer el RPN, que es el Risk Priority Number, es el riesgo el número de prioridad por riesgo, ¿sí? Es básicamente eso, el RPN. Entonces es dependiendo de la probabilidad de que ese modo de falla se manifieste y lo que genera, o sea, el modo de falla y el efecto, por eso se llama FMA, el modo de falla y el efecto te da un riesgo. Y en función de ese riesgo, tú defines qué acciones vas a tomar. Y la idea, el resultado del RCM es bajar ese riesgo. Y luego en la ejecución ya del programa de mantenimiento se valida si efectivamente ese riesgo se logró controlar porque el RCM, digamos que es un proceso que se debe validar después con la ejecución. Si el riesgo se manifiesta, o sea, perdón, si se manifiesta la falla o el riesgo, si ocurre, o sea, si la probabilidad no logramos disminuir la probabilidad o la consecuencia no la logramos bajar, entonces debo volver a mi RCM y trabajar de nuevo en otra estrategia que sí me permita bajar el riesgo para esa actividad. Entonces, eso es lo que hace el mantenimiento centrado en confiabilidad. Y no solamente hace predictivo. Una de las alternativas del mantenimiento basado en confiabilidad o centrado en confiabilidad es, por ejemplo, equipo en stand-by. O sea, hay digamos, un diagrama de decisional en función del riesgo, de los costos, de las alternativas, si se puede, de la viabilidad. Porque tú puedes decir, ah, bueno, va a ser predictivo a esto, pero resulta que el equipo, por su configuración, por su diseño, por su ubicación, no le puedes hacer predictivo. Entonces, ¿qué le puedes hacer? Bueno, si el equipo es crítico y no le puedo hacer predictivo, le puedo hacer más preventivo. El mayor preventivo me ayuda, no te soluciona el problema. Bueno, entonces le puedo hacer un rediseño o perdón, le puedo colocar un equipo igual al lado y que esté de stand-by. O sea, si este falla, se activa este. O sea, la redundancia en los equipos surge también de RCM, de temas de riesgo. ¿Qué pasa si este falla?
La probabilidad de que falle es alta. ¿Tengo manera de controlarla? No. Bueno, entonces pon el otro al lado por si acaso sucede. Aquí se prende el otro. Ah, ok. Disminuyó el riesgo al proceso. El RCM está direccionado hacia la función. Entonces, la función puede ser garantizada por un único equipo con condiciones dadas o tener un equipo de respaldo o dos equipos de respaldo, dependiendo de lo que el RCM me arroje. Otra cosa que puede surgir, no es viable colocarle el standby o ni siquiera colocando el standby puedo lograr el objetivo de confiabilidad o el objetivo de disminuir el riesgo. Entonces quiere decir que ahí hay que optar por rediseño. Esa es otra opción que te arroja el RCM, que normalmente ocurre cuando tuvimos algo que se nos escapó en el tema del CAPEX, o sea, de la adquisición, diseño, instalación del equipo. No se tuvo en cuenta algo y eso tiene en riesgo la operación, tiene el riesgo el activo y por ende la función del activo y por ende el proceso en el que trabaja ese activo. Entonces, la única manera de solucionarlo es con rediseño, que es más o menos el caso que planteábamos ahorita del tema de la fluctuación eléctrica. O sea, no lo puedes controlar. Cambiando algo en el activo, no lo puedes controlar. Poniéndole un activo igual, no lo puedes controlar. Haciendo más predictivo, no lo puedes controlar. Haciendo más preventivo, tampoco lo puedes controlar. ¿Qué opción te queda para poder aportarle confiabilidad a tu proceso? Rediseñarlo. Eso es lo que, digamos que son algunas a ver, lo simplifiqué muchísimo, pero son como las principales salidas del RCM. ¿Sí? Bien, hablábamos de ciclo de vida del activo. Ah, bueno, fíjense, estamos hablando de riesgo, estamos hablando de seguridad, que es otro de los parámetros que me puede hacer, que me aporta criticidad dentro del proceso de RCM, es si el equipo falla, hay algún riesgo de seguridad, hay algún riesgo ambiental o hay algún riesgo hacia el proceso. Son como las tres que se contemplan principalmente. Bueno, en realidad es seguridad, proceso, medio ambiente y costos. O sea, que la reparación sea costosa. No solo hay dos criterios, o sea, que la reparación afecte el proceso, esa es una, pero hay veces que la reparación no afecta el proceso, pero es muy costosa. Entonces se pueden evaluar cuatro factores o a veces nada más se evalúan tres. Bien, entonces seguridad, riesgo, costos, más o menos, fíjense, muy alineado a lo que habla, a lo que nos propone el marco del mantenimiento en los cinco valores principales. Y este valor del ciclo de vida o este concepto del ciclo de vida el análisis del ciclo de vida es un proceso de análisis económico para evaluar el costo de un elemento, en este caso de un activo, a lo largo de su ciclo de vida o de una parte de este. O sea, yo puedo hacer el análisis solamente en lo que me cuesta operarlo o en lo que me cuesta mantenerlo, o puedo hacer el análisis direccionado a lo que me va a costar hacer la disposición final, o puedo hacer el análisis a lo que me cuesta el diseño, implementación o ingeniería, instalación, etcétera. Por eso fíjense que aquí me habla del ciclo de vida del activo y me dice proceso de análisis económico para evaluar el costo de un elemento. Y ahí podemos hacer, vamos a hacer un poquito más adelante, en una de las próximas clases, el costo del ciclo de vida, por ejemplo, del lubricante, como para ver cómo podemos evaluar ese ejercicio, ¿verdad? Porque es un elemento que puede aportar valor, sí, el lubricante, claro que puede aportar valor a mi compañía. Un lubricante, una buena selección de lubricante, un buen uso de lubricante me puede evitar fallas, o sea, me aporta en confiabilidad si el lubricante es de buenas características también de desempeño, me puede ahorrar energía, ¿sí? Menor fricción interna, menor consumo energético, menor consumo de filtros si lo tengo limpio, menor consumo eh, puede ser de mano de obra porque me genera menos fallas, un lubricante más confiable, etcétera. O sea, vamos a ver cómo se puede hacer, por ejemplo, ese ejercicio, particularmente en el tema de los lubricantes, el costo del ciclo de vida de un elemento que que es un consumible, ¿no? Es un consumible el lubricante, pero también depende de la aplicación. Hay aplicaciones en las que los lubricantes pueden durar un año, 2 años, hay otras en las que los cambiamos más frecuente, pero igual tiene un ciclo. Tú lo seleccionas, diseñas, entiendes, haces ingeniería de cuál es el lubricante que vas a utilizar, lo compras, lo almacenas, lo implementas, lo utilizas, lo mantienes porque tienes que filtrarlo, tienes que hacerle rellenos, tienes que todo esto lo mantienes y al final le haces una disposición final. O sea que tiene todos los parámetros de un ciclo de un activo. ¿De acuerdo? Bien.
Ingeniería de confiabilidad, aplicación sistemática de principios y tecnologías de ingeniería, técnicas de ingeniería, perdón, para lograr la confiabilidad. Algo, la definición similar a la que veíamos de ingeniería de mantenibilidad, de mantenimiento, perdón, pero en este caso para lograr la confiabilidad. Y fíjense que aquí habla de la confiabilidad inherente de un activo o sistema de activos. ¿Cuál es la confiabilidad inherente? Es la que les decía que está aquí. La confiabilidad inherente está acá arriba. Es la que trae el activo. O sea, tú no le vas a poder dar más confiabilidad de la que el activo trae. ¿De acuerdo? No lo puedes hacer. Entonces, la estrategia de confiabilidad está orientada a eso. Si quieres cambiar el nivel de confiabilidad que puedes obtener de un activo, te toca rediseñar o te toca comprar el stand-by, etcétera. Hay maneras de implementar, pero con un solo activo no lo puedes hacer. Es lo que te trae de diseño. O un proceso, no le puedes cambiar la confiabilidad a menos que lo rediseñes. Lo que sí puedes hacer es sostener esa confiabilidad. Perdón, me fui hacia otro lado. Sostener esa confiabilidad. Entonces, el proceso de ingeniería de confiabilidad es principios y técnicas para lograr la confiabilidad inherente requerida de un activo o sistema de activos. Mantenimiento la sostiene y la estrategia de confiabilidad garantiza que se esté dando. ¿Ok? Si hay que rediseñar, se rediseña. Si hay que colocar equipo en stand-by, se coloca en stand-by. Si hay que optimizar el plan de mantenimiento, mejorar el plan de mantenimiento, se mejora el plan de mantenimiento, se mejora el predictivo. ¿Ok? O también, bueno, fíjense, otra de las salidas del análisis de RCM es correr a la falla. Hay ocasiones en que es más costo beneficioso que el equipo simplemente falle y lo cambiemos para equipos menores o componentes de baja criticidad que hacerles predictivo, preventivo, stand-by y todo lo demás, ¿no? Es que se dañe y lo cambio. Una luz, una lámpara, se daña y la cambio. ¿Sí? No tengo que hacerle todo ese proceso de mantenimiento. Entonces, otra de las salidas del RCM es de la ingeniería de confiabilidad es esa. Bien, y el riesgo. ¿Sí? Incertidumbre sobre los objetivos. ¿En qué tanto riesgo está mi proceso, mi mantenimiento, mi máquina, mi generación de valor? ¿Cómo la combinación de la probabilidad de que algo ocurra y la gravedad de ese daño la gestiono a través de mantenimiento y de confiabilidad? Muy bien, vamos a entrar entonces a partir de la próxima semana, entonces ya en las áreas, y aquí lo vamos a ver este es nuestro recorrido que vamos a hacer en las próximas 2 clases. Vamos a hablar del negocio y el contexto, recomendaciones para la creación y adquisición, desarrollo de la estrategia de mantenimiento, perdón, acá, cuáles son las tácticas y tareas que tengo para alimentar la estrategia, definir con qué recursos lo voy a hacer, gestionar la planeación y programación de mantenimiento está aquí en gestión de trabajo, monitoreo, ¿sí? De la condición del activo y del desempeño. Más allá del monitoreo de predictivo, es también monitoreo del desempeño del activo, recopilo los datos y con base en esos datos hago gestión del programa. Este es nuestro recorrido de las próximas 2 clases. Vamos a hablar de estas 9 áreas que son las que plantea el Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos. Aquí lo coloqué lineal porque así lo vamos a desarrollar, pero recuerden que estas áreas interactúan así. O sea, el flujo de interacción entre las áreas es este. El que les estoy mostrando allá es simplemente de cómo vamos a ver el contenido, pero acá es la interacción de las 9 áreas del mantenimiento según el Foro Global. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia en esta segunda clase. Esta estuvo un poco más cargada de contenido, un poquito más técnico, pero precisamente de eso se trata este contenido del Foro Global y lo que nos invita a conocer y sobre lo que tenemos que trabajar. ¿Vale? Ya las próximas clases van direccionadas, vamos a ir pasando área por área, viendo recomendaciones en cada una de ellas. Dudas, comentarios, inquietudes, podemos dejarlas por ahí en el chat y podemos hacer el mismo ejercicio de arrancar la próxima clase con preguntas. De pronto podríamos entender si hay un par de preguntas nada más para cerrar la sesión, aunque ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, ustedes me dirán, Mónica, ¿cómo continuamos la próxima clase? Sí, Jaime, muchas gracias. Sí, Ok, nos perfecto. quedaron un par de preguntitas. Igual lo hacemos como la anterior clase, las dejamos para iniciar el Claro, próximo jueves, el webinar. claro que sí. Bueno, nos vemos entonces
la próxima. Muchísimas Jaime, gracias. muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos Bueno, por la participación. Muchas gracias, Jaime. Vale. que estén Muchas muy gracias, bien. buenas noches para Hasta el todos. próximo jueves. Gracias. Muchas gracias.